Capital Sonoro. Ahora. Según el sector de vigilancia privada, la reforma laboral pondría en riesgo 400.000 empleos. ¿En qué se sustenta esta idea? Bogotá logró recuperar 4.300 millones como consecuencia del incumplimiento del contratista a cargo de la unidad deportiva El Salitre. ¿Qué fue lo que pasó? Tras las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y el asesinato de un líder de la localidad de Sumapaz, la alcaldía convocó un consejo de seguridad. ¿Cómo, cuándo y dónde tendrá lugar? Y hoy estrenamos una nueva sección en este podcast que saldrá todos los jueves. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Juan Pablo Contos, jueves 4 de mayo de 2023. Y antes de entrar en las noticias, tengo un dato. En lo que va del año, la Secretaría de Educación ha registrado 835 casos de hostigamiento escolar. Estamos apenas entrando al quinto mes del año y ese número es el doble de los casos del año pasado para el mismo periodo. Ahora sí, estas son las noticias. Desde el sector de la seguridad privada surgió la advertencia de que la reforma laboral podría poner en riesgo alrededor de 400.000 empleos. Cristian León, cuéntenos de dónde viene este pronóstico y cómo lo explican o lo argumentan. Hola María Paula, bueno, esta confederación busca primero reunir a todas esas personas que trabajan en el sector de vigilancia y las empresas y hizo una encuesta interna, de ahí nace esta mágica cifra de que posiblemente se perderían 400.000 empleos, de ahí es de donde nace. ¿Cómo lo argumentan? Pues ellos dicen que esta reforma no tiene en cuenta sectores como el de ellos, que no les garantiza la estabilidad laboral y la empleabilidad, porque por ejemplo, en los contratos que ellos hacen, los conjuntos residenciales o las entidades que los contratan, les dicen, usted está aquí por 18 meses, 9 meses, o bueno, un tiempo que no es, digamos, tan largo como lo propone la reforma, que sean contratos a término indefinido. Entonces ellos indican que en dado caso de que se apruebe esa reforma y ellos tengan que, como todas las empresas, hacerle caso a la ley, pues tendrían que hacer muchas indemnizaciones, porque con un contrato indefinido, que ellos solo lo tienen con una empresa por 9 meses, les generaría eso, muchas demandas e indemnizaciones, y que no podrían también pagar todas las cosas extras, las adiciones que se proponen, entonces de ahí tendrían que hacer ese recorte de personal. Ok, ¿y el Ministerio de Trabajo o alguien ha dado respuesta a esta advertencia? Sí, ahora se comunicó con el Ministerio de Trabajo, hablamos con el viceministro de esta cartera y él nos indicó varias cosas. Primero, que han venido adelantando varias reuniones directamente con estas entidades de la vigilancia y que ya han hablado en varias ocasiones. Entonces, primero, los sorprende que saquen esta comunicación, que salgan a hablar así en diferentes medios de comunicación, ya que han llegado a diferentes consensos. Lo segundo, y aquí yo quiero abrir comillas porque el viceministro pone un ejemplo muy puntual. Abro comillas, un guarda de seguridad en promedio anual con valores de 2023 por cuenta de la ley 789 de 2002, recordemos que eso fue, esto sí, es parte de mía, recordemos que eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe, vuelvo a abrir comillas, dejó de ganar 989.680 por el no pago del trabajo nocturno y también 725.000 pesos por trabajo dominical. ¿Eso qué total nos da? 1.714.000, cierro comillas. Lo que se propone con esta reforma es que esa modificación que se dio hace 21 años se quite. Ellos argumentan que los trabajadores han dejado de recibir todo este dinero a causa de esa modificación y las empresas pues se lo han ahorrado no pagándolo. Entonces esta reforma ni siquiera contempla, bueno, todo lo que se ahorraron en estos años se lo deben devolver, no contempla eso, pero sí dicen que desde ahora se debe cumplir la normativa y sí se deben pagar esos conceptos. Bueno, pero cuéntenos un poco más de datos. ¿Cuál es el panorama de este sector? Bueno, si bien es cierto que este sector sí aporta mucho a la economía y uno de los datos que dan fe de eso es que el 52% de los vigilantes tienen vivienda propia, según la Confederación, y que también no son solo hombres, sino que el 32% del personal operativo son mujeres y que también, indica la Confederación, el 5% de personal se encuentra en condición de discapacidad. ¿Y la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada qué propone o han puesto sobre la mesa posibles salidas a esta advertencia que hacen? Sí, porque esa es la idea, ¿no? El ministerio también indica y muchas agremiaciones que han criticado la reforma solo lanzan eso, críticas, entonces el ministerio dice, bueno, también hay propuestas, se abre el marco a esto y la Confederación y el ministerio indicaron que hay una propuesta. ¿Qué dicen? Que ellos quieren mantener los contratos a término fijo y obra a labor
pero que además se creen jornadas laborales alternativas de 10, 20 o 30 horas al mes. Aquí hay muchas posiciones a favor y en contra. A favor los empresarios, que lo ven con buenos ojos porque tendrían que pagar mucho menos, pero claramente los empleados indican que no, que estos mini contratos, si se les puede llamar así, les quitarían muchos derechos y también bajaría mucho lo que se devenga en esta situación o en esta labor. Muchas gracias, Cristian, por la información. A ustedes, muchas gracias. Luego de un arduo proceso jurídico y legal, Bogotá logró recuperar 4.300 millones de pesos por el incumplimiento del contratista a cargo de la unidad deportiva El Salitre. Daniel Espitia, ¿cómo está? Cuéntenos para empezar qué fue lo que pasó, cuál fue exactamente el pleito. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Pues bueno, el cuento es bien largo, pero para resumirles, el contrato que se firmó con la Unión Temporal San Antonio tenía como finalidad ejecutar obras de reforzamiento y modernización en la unidad deportiva El Salitre, esta que está ubicada allí en la calle 63 con 68. Entonces, el contrato tenía un valor de 12.000 millones y tenía un plazo de ejecución estimado entre 10 a 13 meses, pero el contratista encargado, como les mencioné, de la obra incumplió, pues solo logró un avance del 38%. Todo esto pasó desde el año 2018. Daniela, no sé si nos quiera complementar más sobre para qué eran estas obras, qué objetivo tenían y este incumplimiento a quiénes terminó perjudicando. Claro, pues mira, las adecuaciones se realizaban para reforzar las columnas del recinto, para que el techo y algunas bases de los coliseos auxiliares no se cayeran debido a su antigüedad, entre otras cosas. Y por supuesto que pues los deportistas son los más afectados, porque cientos de ellos perdieron parte de su principal sede para entrenar, que también es una de las más grandes que hay en Bogotá. A pesar de que la directora del IDRD, Blanca Durán, insiste que el ente ha ofrecido espacios de reubicación para las ligas deportivas, ella misma pues también reconoce que ha sido un proceso complicado, pues estos escenarios están en ubicaciones de difícil acceso. Hay unos datos que se brindaron en el 2021 cuando se hablaba de esta disputa, hace algunos años, y es que según la Contraloría de Bogotá, la situación terminó afectando a más de 250.000 deportistas y a 11 ligas que funcionaban en este espacio, incluidos 119 atletas paralímpicos. Bueno, pero ¿y qué valor tendría el contrato? Hablemos de los detalles, pormenores, especificidades de este proceso legal. El valor es de 12.000 millones de pesos, como les comentaba anteriormente. En cuanto a ese camino que tuvo el contrato, les cuento que fue suspendido en 4 ocasiones, tuvo 11 ampliaciones y 4 prórrogas, que pues fueron concedidas por el distrito para que el encargado de la obra pudiese por fin entregar el escenario. Pero como les contaba antes, pues después de 3 años de atraso, el reforzamiento solo se logró adelantar hasta un 38%. Ya luego, en octubre del 2020, la actual administración del IDRD dio inicio al proceso de incumplimiento y finalmente para diciembre de 2022 se falló la declaratoria del incumplimiento del contrato. Es por esto que el gran anuncio ahorita, el más reciente, es que la aseguradora La Equidad Seguros pagó al distrito esos 4.322 millones de pesos, que es el valor recuperado como consecuencia de ese siniestro de incumplimiento del contrato. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso y qué va a pasar con esta obra y con los deportistas a quienes buscaba beneficiar o que se vieron perjudicados por este incumplimiento? Bueno, con el fin de darle continuidad a las obras, el IDRD ya publicó en el SECOP 2 el pliego de condiciones del proceso pues, para seleccionar y contratar los nuevos estudios, diseños y construcción del edificio de ligas de esta unidad deportiva. Aquí abro comillas a lo que mencionó Blanca Durán, la directora del IDRD. Luego de abrir la nueva licitación, podemos decirles a los y las deportistas de la ciudad que van a tener un escenario moderno y de alta calidad para que entrenen y se formen nuevos talentos y representen a la capital como el equipo Bogotá que tantas satisfacciones y logros nos da. Daniela, muchas gracias y hasta una próxima. Juan Pablo, un gusto, por aquí estaré pendiente de lo que suceda con estas obras. Desde hace algunos meses, la Defensoría del Pueblo viene lanzando alertas tempranas por el aumento de violencia en la localidad de Sumapaz, que tuvo su peor episodio con el reciente asesinato del líder cultural y social de apellido Tautiva Cruz. La situación llevó a que la alcaldía en cabeza de Claudia López citara un consejo de seguridad para establecer una ruta de acción. Semanas pasadas lo había anunciado
recibió el apoyo del presidente Petro y se comprometió con mayor fuerza pública, entre otras. Cabe recordar que Sumapaz es zona PEDET, zona de reserva campesina y cuna del páramo más grande del mundo, fundamental para el abastecimiento de agua de Bogotá. Andrés Zapata nos da detalles. Andrés, ¿qué sabemos de lo que está pasando en esa localidad? ¿Qué ha pasado con los panfletos y qué otras acciones llevaron a que se prendieran las alarmas? Hola, ¿cómo están? Mira, en los últimos meses la Defensoría del Pueblo ha advertido alertas tempranas sobre la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN, el AGC y estructuras criminales como el Tren de Aragua, los Pascuales, los Boyacos, los Pereiranos y los Paisas, entre otras bandas delincuenciales. Estos estarían no solo amedrentando a la población, sino que también uno de los mayores miedos que se tienen es que ellos cometan delitos como extorsión o secuestro, como lo hacían hace algunos años. Y además, a esto también se le suma la muerte del líder Carlos Julio Tautiva Cruz, quien el 11 de abril fue encontrado muerto en su casa, y todas estas acciones pues llevó a las autoridades a que actuaran para blindar la seguridad de la localidad. Andrés, pero explíquenos por qué es clave entender lo que está sucediendo en el Sumapaz. Pues se trata de un territorio con una historia y con unas características muy particulares. Sí, mira, Sumapaz es una de las localidades más extensas de la capital del país, cuenta con una de las fuentes hídricas más importantes y en la localidad viven más de 3.000 personas entre campesinos y líderes sociales. Ellos por años han luchado para que en sus tierras haya paz y han tenido que vivir el conflicto armado muy de cerca, pero no podemos dejar al lado el tema de la presencia de las entidades gubernamentales, pues aunque allí hay ejército, muchos de ellos han expresado que hay un olvido estatal. Ok, ¿y para cuándo se citó el Consejo de Seguridad y dónde tendrá lugar? Hubo un Consejo de Seguridad en donde se tomaron varias decisiones. Una de ellas es que estarán las autoridades instalando un PMU desde el 10 y hasta el 13 de mayo en la zona del Sumapaz, y allí también van a instalar 4 controles de seguridad en la localidad. Serán en el sector de Casablanca, Media Naranja, La Unión, Tunal Alto y zona del Batallón de Alta Montaña. ¿Esto por qué lo hacen? Pues lo hacen con el fin de salvaguardar la integridad de los habitantes, de los campesinos, de los líderes, y así evitar que estas disidencias lleguen a otras localidades de aquí de Bogotá. Bueno, ¿y hay alguna acción que se haya adelantado ya? ¿Hay diálogo con el gobierno nacional sobre este problema? Sí, mira, el Ejército Nacional inició el plan Ezequiel. ¿Esto en qué consiste? Ellos van a disponer de 12.000 hombres que estarán custodiando toda la región central del país, es decir, Bogotá, Cundinamarca, Meta y Tolima, y también estarán en otras fronteras con otros departamentos para blindar la localidad y evitar que grupos armados como el Frente 53 de las FARC tomen poder en las zonas campesinas de Sumapaz. Y por otra parte, la alcaldesa Claudia López invitó al presidente Gustavo Petro para que los acompañe en el Consejo y en el PMU que van a hacer desde el 10 de mayo. Listo, Andrés, gracias. De aquí en adelante, todos los jueves recibiremos a un invitado para que nos hable no tanto de noticias, sino de agendas un poco más gruesas de la ciudad. El invitado permanente será Fernando Rojas, director del programa Planeta Bogotá de Mesa Capital, y el tema de hoy serán las elecciones, o mejor, las preelecciones. Fernando, bienvenido. Juan Pablo, María Paula, muy buenas tardes y muchas gracias aquí por esta invitación y esta conversación que nos va a ayudar a darle a las personas que vivimos aquí en Bogotá un contexto sobre lo que pasa en nuestra ciudad. Fernando, ¿cuáles son los cambios que vamos a ver en estas elecciones? ¿Son muy drásticos? Juan Pablo, el cambio principal está dado porque por primera vez en la historia de la elección popular de alcaldes de Bogotá, que es desde 1988, va a haber una segunda vuelta. Y esto tiene unos efectos sobre la campaña. Hay una gran incertidumbre. No es claro todavía si los candidatos que están hoy son los que van a estar. No está claro cuál es el favorito. No está claro cuál es el que tiene la mayor capacidad de generar emoción, como pasaba en otras elecciones. Esta segunda vuelta tiene unos efectos
porque, importantes en la política en Bogotá, porque también va a complicar el camino de los candidatos de opinión, que no necesariamente estaban asociados a una estructura política, porque al igual que en la segunda vuelta presidencial, lo que se va a premiar es la capacidad que tengan los candidatos de construir alianzas de cara a lograr la mayoría que les dé finalmente el triunfo y les permita gobernar a la ciudad por los próximos 4 años. Mm, Sectores de la opinión pública pedían la segunda vuelta en las elecciones de Bogotá. ¿Usted estaría de acuerdo con este mecanismo? Pues creo que el problema no es tanto el mecanismo, sino que el diablo está en los detalles, porque de acuerdo a cómo quedó establecido, el ganador de la alcaldía, para que se haga en primera vuelta, tiene que sacar más del 40% de los votos, siempre y cuando saque más del 10% sobre el segundo. O sea, eso es una situación muy difícil de cumplir, entonces, pues muy seguramente de aquí en adelante las elecciones a Bogotá van a tener dos vueltas. Esto se hacía con el fin de evitar que supuestamente quien ganaba la alcaldía en Bogotá en los últimos, por lo menos 3, 4 periodos, ganaba con un tercio de los votos y lo que se estaba buscando era darle una mayor legitimidad y mayor gobernabilidad, pero Bogotá venía desarrollando un proceso muy interesante de conciencia política, de construcción de unas fuerzas políticas que permitieron que sectores de izquierda y alternativos gobernaran, pero claramente como quedó esto organizado, pues lo va a volver mucho más político, mucho más quirúrgico. Incluso pasa algo que antes no se hacía, y es que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta van a tener la posibilidad de reorganizar y ajustar sus programas de gobierno para fortalecer las coaliciones. Entonces esto va a cambiar el panorama completamente, porque es posible que quienes ganaron, o sea, los candidatos que se presentaron a la primera vuelta lleguen con unas propuestas, pero de cara a las alianzas que tienen que hacer para tratar de ganar en segunda vuelta, pues cambien los énfasis, las prioridades, y pues ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Ya son los finalistas y sobre eso la gente tendrá que votar. Ya estamos viendo a precandidatos ir a debates y lanzar propuestas. El panorama, digamos, las tendencias políticas están por ahí o es muy pronto y pueden cambiar con el tiempo y la aparición de otros candidatos. Yo creo que primero hay que reconocer que hoy no hay emoción en la ciudad con una campaña de la alcaldía que está a punto de iniciar. No hay claridad si va a haber consulta y quiénes van a estar. Es posible que muchos de los candidatos que hay hoy en el abanico finalmente se retiren, en la medida en que no hay candidatos fuertes todavía, pues es posible que aparezcan nuevos, y en el fondo yo creo que lo que va a terminar pasando es que vamos a tener una lista amplia de candidatos que van a tratar de valorizar sus votaciones para en esa segunda vuelta, igual que en lo presidencial, influir en el resultado final y ser parte de la coalición de gobierno. Fernando, ¿usted cree que va a estar interesante esta contienda electoral? Juan Pablo, al ser una disputa sin precedentes, pues va a ser interesante. Va a ser interesante en la medida en que, a diferencia de otros momentos, no hay candidatos, ex candidatos presidenciales, no hay grandes líderes de políticos en la campaña. Eh, no es claro finalmente si cuáles son las alianzas que se van a hacer. Sí, eso todavía es una incertidumbre. ¿Qué es lo que sí uno podría decir que está claro? Es que hay un bloque fuerte de izquierda que está muy amarrado al gobierno nacional. Hay un bloque tímido de derecha que tiene una raíz todavía en el uribismo. Hay unos candidatos de centro derecha que están tratando de ganarle espacio a la izquierda, y hay un centro izquierda que todavía está sin ninguna textura, sin ninguna forma, y donde primordialmente hay pues concejales actuales. Entonces, pues va a ser interesante en la medida en que
la cercanía de las elecciones obligue a que los candidatos muestren sus cartas y a que finalmente pues la ciudadanía tenga que interesarse en una campaña típica para elegir a quién va a gobernar a Bogotá en los próximos años. Pues Fernando, muchas gracias. Seguiremos conversando porque esto realmente recién comienza. Claro que sí, Juan Pablo. Un abrazo para usted y para todas las personas que nos están oyendo. Y no se vaya sin saber las siguientes noticias. Una de cultura. Estamos en el BIME, el festival en el que participan artistas independientes en más de 100 actividades profesionales con representantes de la industria musical internacional. Entre las novedades que traerá esta segunda versión se destaca la presencia de Ada Latin, Amazon, Billboard, Pizarro Live, Dito y Netflix. En De Vital Importancia y nuestro podcast de música, así se llama, nuestro podcast de música, pueden encontrar más información sobre este festival que va hasta el próximo 7 de mayo. Capital, recuerden, es un aliado del BIME. Una de urgencia. Un militar escapó hoy del cantón norte de la localidad de Usaquén después de haberle disparado a un compañero. La Brigada 13 del Ejército Nacional dice que el militar fugado le habría pegado 2 tiros en el pecho al otro soldado. Lastimosamente, este soldado recibimos noticias que recién falleció. Una nacional y de género. Un grupo de congresistas conformado por Paloma Valencia, María José Pizarro y Angélica Lozano se unieron para pedir que la declaratoria de emergencia por violencias basadas en género sea incluida dentro del plan de desarrollo que propone el gobierno de Gustavo Petro y que en este momento se encuentra en discusión en la Cámara de Representantes. Y para decir adiós y gracias, Lelutier está en su gira de despedida y hoy hacen su última presentación en Bogotá. Roberto Antier, miembro de la agrupación, dijo en nuestra emisión de noticias del mediodía que están felices y que la tristeza de su retiro de los escenarios no va a empañar la alegría del espectáculo de hoy. Entonces sí, que sonrían y hagan sonreír. Muchas gracias por todo, Lelutier. El evento es hoy en el Movistar Arena. Eso fue todo. Ahora es el proyecto periodístico de Capital que se lanza este próximo lunes en la señal abierta. A las 12 del día y de la mano del periodista Yamit Palacio podrá conocer la nueva forma de saber qué está pasando en Bogotá. Ahora es más que tele y ya tiene otros componentes prendidos en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busque a Capital Político y De Vital Importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura en podcast y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y quien les habla Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Mañana a las 6 de la tarde nos vemos para un nuevo episodio y nuestra fuente del clima, Google, nos dice que mañana habrá una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 19, con un 20% de probabilidades de lluvia. Puede que el día no esté pasado por agua. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Capital Sonoro.